Buenas tardes, mi nombre es Eddie Víquez Murillo, soy funcionario de la Intendencia de Transporte de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ARECEP. En esta ocasión procederemos a realizar la charla explicativa de la fijación tarifaria ordinaria de oficio para la Ruta 633, descrita como Cóbano, Malpaís, Santa Teresa y viceversa, operada por la empresa Transportes Malpaís S.A. Este estudio tarifario se tramita en el expediente ET-043-2022 y puede ser accedido en la página web institucional www.arecep.go.cr. En primera instancia, se aclara que este es un espacio distinto de la audiencia pública. Por medio de esta charla explicativa, se busca evacuar dudas o consultas que las personas tengan con respecto a esta propuesta tarifaria. Si las personas desean presentar alguna oposición o coadyuvancia a la propuesta tarifaria, deben realizarlo por los medios indicados en la convocatoria a la audiencia pública o el propio día de la audiencia pública, la cual se realizará el próximo 16 de agosto a las 5 de la tarde en la Casa de la Cultura de Cóbano. También se indica que las dudas o consultas que tengan al respecto pueden ser remitidas al correo consejero@arecep.go.cr hasta el jueves 12 de agosto de 2022. Toda la información de esta fijación tarifaria la pueden encontrar en el expediente ET-043-2022, el cual pueden acceder en la página www.arecep.go.cr en el apartado de expedientes. Dentro de los principales antecedentes de esta propuesta tarifaria tenemos: la empresa Transportes Malpaís S.A. es permisionaria en la Ruta 633 de acuerdo con el artículo 8.2 de la sesión ordinaria 10-2022 del 8 de febrero de 2022 de la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público. La Ruta 633 es una ruta que no cuenta con tarifa autorizada por la ARECEP. Por medio de esta propuesta tarifaria, se busca establecer la tarifa de la Ruta 633, siendo esta la tarifa que considere los costos derivados del esquema operativo vigente y la movilización de pasajeros, de modo que se vele por el equilibrio entre las necesidades de los usuarios y los intereses del prestador. En esta ocasión tenemos un estudio de demanda o de pasajeros movilizados que se realizó entre el 25 y 29 de marzo de 2022. El 12 de mayo de 2022, el Intendente de Transporte ordenó la elaboración del informe técnico preliminar con la propuesta de fijación tarifaria para la Ruta 633. El 8 de julio de 2022 se trasladó al Intendente de Transporte el informe preliminar 186 con la propuesta tarifaria. El 8 de julio de 2022, el Intendente de Transporte acogió el informe preliminar. El 12 de julio de 2022, la Intendencia de Transporte solicitó a la Dirección General de Atención al Usuario la programación de la audiencia pública para conocer la propuesta de fijación tarifaria. El día de hoy, 26 de julio de 2022, se realiza la charla explicativa en las instalaciones de la Casa de la Cultura de Cóbano a partir de las 5 de la tarde. El 16 de agosto de 2022 se realizará la audiencia pública de manera presencial en las instalaciones de la Casa de la Cultura de Cóbano a las 5 de la tarde. De acuerdo con la legislación vigente, el plazo para emitir la resolución respectiva vence el 15 de septiembre de 2022. Con respecto al cálculo de la tarifa, de acuerdo con la metodología tarifaria vigente, la resolución RJD 035-2016 y sus reformas, existe una ecuación o fórmula general, la cual consiste en cuantificar todos los costos fijos, los costos variables y la rentabilidad respectiva. Estos se suman y se dividen o se distribuyen entre los pasajeros movilizados en la ruta. Dentro de los costos fijos tenemos los salarios, pagos de ley como revisión técnica vehicular, seguros, cánones, además de las depreciaciones.
Dentro de los costos variables, combustible, llantas, aceites, filtros, insumos de mantenimiento, y la rentabilidad, que sería la ganancia o la retribución por la inversión realizada. Para calcular los costos, vamos a tener primero las variables aprobadas por el Consejo de Transporte Público, a partir de las cuales se van a estimar los costos. Dentro de estas variables que define el Consejo de Transporte Público está el recorrido que realiza la ruta, la distancia, la cantidad de viajes, la cantidad de autobuses autorizados y el tipo de autobús. Además, se utilizan variables externas o de otras instituciones como los salarios mínimos aprobados por el Ministerio de Trabajo, el valor de los autobuses de acuerdo con los datos del Ministerio de Hacienda, los precios del combustible que aprueba la ARECEP, tipo de cambio, tasas de interés. Con estos insumos se procede a realizar el cálculo tarifario, con base en el modelo que actualmente se encuentra vigente, la resolución RJD 035-2016 y sus reformas. La metodología tarifaria es un instrumento que fue aprobado por la Junta Directiva del CTP y es la dependencia encargada de aprobar este tipo de instrumentos o modificarlos. La Intendencia de Transporte es la dependencia encargada de aplicar las metodologías tarifarias. Como se les indicó previamente, todos los costos y la rentabilidad se derivan de las variables operativas que defina el CTP. Con respecto a los recorridos vigentes, tenemos que la ruta realiza dos recorridos distintos: Cóbano-Malpaís-Santa Teresa y Cóbano-Santa Teresa, sin ingresar a la comunidad de Malpaís. De acuerdo con el acta de medición realizada por personal de la Intendencia de Transporte el 24 de marzo de 2022, tenemos que el recorrido Cóbano-Malpaís-Santa Teresa equivale a 52,43 kilómetros sumando ambos sentidos del recorrido, mientras que el recorrido Cóbano-Santa Teresa comprende una distancia de 37,58 kilómetros. Conociendo la cantidad de viajes que deben ingresar a Malpaís y los que no lo hacen, tenemos entonces una distancia ponderada por carrera de la ruta 633 de 43,15 kilómetros. De acuerdo con la medición realizada, más del 20% del recorrido se encuentra no asfaltado o no pavimentado. Con respecto a los horarios aprobados por el CTP para la ruta 633, estos corresponden a los incluidos en el artículo 7.1 de la sesión ordinaria 35-2015 de la Junta Directiva del CTP del 18 de junio de 2015. De acuerdo con estos horarios, la ruta debe realizar 243,49 carreras al mes en promedio. En cuanto a la flota, esta es una variable que también define el Consejo de Transporte Público. El Consejo de Transporte Público es el que autoriza la cantidad de autobuses y el tipo de unidades que deben operar. Para esta fijación, consideramos los oficios indicados en la presentación, el CTP-DT-DAC-INF 122-2022, CTP-DT-DING 307-2022 y CTP-DT-INF 14-2022. En estos oficios se encuentran la cantidad de unidades, las placas correspondientes y la clasificación de estos autobuses. De acuerdo con estos datos, la flota autorizada vigente de la ruta 633 tiene una antigüedad promedio de 10,33 años. Son 3 unidades, una clasificada como bus urbano, 2 como buses rurales, y de acuerdo con las reglas tarifarias vigentes, tenemos un valor del autobús promedio de 68.209.724 colones. En cuanto a las variables definidas por otras instituciones, teníamos los salarios, valor del bus, combustible, tipo de cambio, tasa de interés. Con respecto a los salarios vigentes fueron definidos por el Ministerio de Trabajo en el decreto 43.365 de enero de 2022 y se consideran los salarios tanto para choferes, chequeadores y mecánicos.
Con respecto al precio del combustible, se considera el precio promedio del primer semestre del 2022, del 1 de enero al 30 de junio. Esto corresponde a 781,46 colones por litro. En cuanto al tipo de cambio, se utiliza el promedio de los 6 meses anteriores, del 1 de enero de 2022 al 30 de junio de 2022, 662,23 colones por dólar. Y la tasa de interés vigente más reciente corresponde al 10,81%. Considerando estas variables, se procede a realizar el cálculo tarifario. En cuanto al dato de la cantidad de pasajeros, este puede derivarse de validación de los datos del sistema de conteo de pasajeros o de la validación de las estadísticas mensuales presentadas por el prestador, o un estudio de demanda que haya sido aprobado por la Junta Directiva del CTP o aceptado por la ARECEP, o un dato de volumen aproximado de pasajeros. En este caso, para el sistema de conteo de pasajeros se requieren los datos de los 12 meses anteriores a la apertura del expediente. En este caso, no es posible utilizar ese mecanismo porque no se tiene la información depurada completa diaria de estos 12 meses. Por lo tanto, no pueden someterse a validación estos datos. En cuanto a las estadísticas mensuales, también se requieren las de los 12 meses previos a la apertura del expediente tarifario. Sin embargo, estas deben ser validadas con base en el estudio de demanda disponible, el cual presenta datos de pasajeros desagregados a nivel de segmento tarifario. Las estadísticas mensuales se encuentran a nivel de ramal, por lo cual no pueden ser sometidas a validación. Es así como se llega al siguiente mecanismo, que es el estudio de cantidad de pasajeros, en este caso aceptado por la ARECEP. Se cuenta con este estudio, cuyo trabajo de campo se realizó entre el 25 y el 26 de marzo del 2022, fue remitido al Intendente de Transporte con el informe 152 y fue aceptado con el oficio 551 IT 2022. De acuerdo con este informe, se constituyen 3 segmentos en la ruta 633. El primero, Cóbano San Isidro Abajo, con una movilización de pasajeros de 28.028 al mes. El segundo segmento, San Isidro Abajo Santa Teresa, con 34.427 pasajeros al mes. Y el último, Santa Teresa Playa Hermosa, con 7.016 pasajeros al mes. De acuerdo con este estudio de pasajeros, la ruta moviliza en promedio al mes 39.667 pasajeros. Para el cálculo tarifario, entonces tendremos un volumen mensual de pasajeros que equivale a 39.667 pasajeros en promedio al mes, una distancia ponderada de 43,15 kilómetros por carrera, 243,49 carreras al mes, 3 autobuses, un tipo de cambio promedio de 662,23 colones por dólar, un precio promedio del combustible de 781,46 colones por litro, una tasa de rentabilidad de 10,81%, un valor ponderado de las unidades de 68.209.724 colones y una antigüedad promedio de la flota de 10,33 años. Estos datos utilizados en el informe preliminar son con corte al 8 de julio de 2022. Como se indicó previamente, de acuerdo con el informe del estudio de volumen de pasajeros, se propone estructurar la ruta en 3 segmentos tarifarios. Cada segmento tarifario tendrá una tarifa asociada. Eso quiere decir que los pasajeros pagarán la sumatoria de las tarifas de los segmentos en los que se movilicen. En la diapositiva se presenta el recorrido de la ruta 633, saliendo desde su punto de origen en Cóbano, pasando por San Isidro Abajo, llegando al cruce donde puede dirigirse hacia Malpaís o hacia Santa Teresa, llegando a Playa Hermosa, Santiago. Los
segmentos propuestos son los siguientes. El primer segmento, que abarcaría desde Cóbano hasta la comunidad de San Isidro Abajo. Ese sería el primer segmento propuesto. El segundo segmento es desde San Isidro Abajo, llegando a Santa Teresa e incluyendo el ingreso a la comunidad de Malpaís. Y el tercer y último segmento es de la comunidad de Santa Teresa, Playa Hermosa, Santiago. Cada uno de estos segmentos tendrá una tarifa asociada, que son las propuestas que se muestran a continuación. Para el segmento Cóbano San Isidro Abajo, la tarifa propuesta es de 210 colones. Para el segmento siguiente, que es San Isidro Abajo, Malpaís, Santa Teresa, la tarifa propuesta es de 200 colones. Y para el último segmento de la ruta, Santa Teresa, Playa Hermosa, Santiago, la tarifa propuesta es de 100 colones. Eso quiere decir que si una persona solo se moviliza en el segmento entre Cóbano y San Isidro Abajo, debe pagar 210 colones. Si solo se moviliza entre San Isidro Abajo y Malpaís o entre San Isidro Abajo y Santa Teresa, pagaría 200 colones, y si solo se moviliza entre Santa Teresa y Playa Hermosa o Santiago, pagaría 100 colones. Ahora bien, si el pasajero recorre más de uno de esos segmentos, debería pagar lo siguiente. Si pasa o si se moviliza entre alguna parte del segmento inicial entre Cóbano y San Isidro Abajo y cruza al segmento que incluía San Isidro Abajo, Malpaís, Santa Teresa, pagaría la sumatoria de 210 más 200 igual a 410 colones. Si realiza el recorrido completo, serían 510 colones. Si solo se moviliza entre San Isidro Abajo, Playa Hermosa, Santiago, pagaría 300 colones. De acuerdo con la metodología vigente, hay algunos datos que pueden variar al momento de emitir la resolución. ¿Estos cuáles son? El tipo de cambio, ya que se debe utilizar el promedio de los últimos 6 meses naturales anteriores a la fecha de la audiencia pública. Esto sería de febrero de 2022 a julio de 2022. La tasa de interés para las reglas tipo 1 se utiliza la tasa activa promedio con el valor vigente disponible al día de la audiencia pública, de acuerdo con los datos que publica el Banco Central. Y además, se pueden presentar algunas posiciones o hechos dentro del proceso de la audiencia pública que requieran realizar alguna revisión o modificación de los cálculos. Se les reitera que toda la información de este estudio tarifario se encuentra en el expediente ET 043-2022, el cual puede ser consultado en la página web www.arecep.go.cr, en el apartado de expedientes. Además, las dudas o consultas pueden ser remitidas al correo consejero@arecep.go.cr como máximo el jueves 12 de agosto de 2022. En caso de que se desee asesoría o información adicional de este expediente, puede ser solicitada al correo consejero@arecep.go.cr o en la línea telefónica 8027 37 37. Se les recuerda que la audiencia pública se llevará a cabo de manera presencial el martes 16 de agosto de 2022 a las 5 de la tarde en las instalaciones de la Casa de la Cultura de Cóbano. Muchas gracias, esperamos que esta sesión haya sido de utilidad.